Buenas noches. El capítulo de Ingeniería Eléctrica tiene el gusto y el agrado de presentar la segunda parte de las charlas técnicas virtuales, tecnologías en accionamiento. El capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, en coordinación con la Unidad de Accionamiento de Siemens Perú, realizará la siguiente capacitación virtual. Innovación tecnológica en variadores de velocidad. El ingeniero a cargo de esta charla técnica es el ingeniero Iván Solórzano. El ingeniero Iván Solórzano Ceballos es ingeniero electrónico de la Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC. También es técnico en electrotecnia industrial del Instituto TecSub. Cuenta con más de 10 años de experiencia en variadores de velocidad en empresas top en el rubro eléctrico. Tiene experiencia en el área de mantenimiento eléctrico industrial en empresas del sector plástico y tiene 6 años trabajando en Siemens manejando el portafolio de Motion Control, arranque de motores y motores eléctricos. Para la presentación tenemos algunas recomendaciones. Se les solicita a los participantes de la charla colocar sus micrófonos en mute para el desarrollo de la presentación. Las preguntas se realizarán en la presentación, pero se podrán responder a través del expositor al final. Bueno, damos inicio a la presentación. Presentamos al ingeniero Iván Solórzano Ceballos. Muchas gracias. Muchas gracias, Darwin, por la presentación. Bueno, para todos los que nos siguen a través de las plataformas virtuales, un saludo especial. Como ya lo decía el ingeniero Darwin, mi nombre es Iván Solórzano. Soy el encargado de ver el tema de la promoción de los equipos de Motion Control en Siemens que involucran desde el motor eléctrico, los variadores de velocidad y los servoaccionamientos para la industria, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a empezar esta charla técnica, que es una charla básicamente de tecnologías de accionamientos, ¿sí? Vamos a primero a recapitular, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es un variador de velocidad, y una vez manejado bien el concepto, pues vamos a pasar a explicar qué novedades tenemos o qué tipos de variadores manejamos, ¿no? Bueno, entonces, tenemos una agenda hoy. Déjenme ver si... Listo, esta es la agenda. Vamos a hablar sobre las definiciones del variador de velocidad, ¿no? Y de todos los componentes que van alrededor de un variador de velocidad. Vamos a hablar acerca de los tipos de arquitectura que manejan los variadores de velocidad. Hablaremos también de los tipos de interfaz que tenemos entre la persona o el operador, ¿no? O el que va a hacer el comisionamiento del variador de velocidad y el equipo, qué tipo de interfaces se manejan. Hablaremos también rápidamente de una herramienta de selección bastante interesante que es el DT Configurator, y al final presentaremos parte de las nuevas tecnologías de nuestros equipos, ¿no? Bueno, empezamos entonces. Vamos a hacer un repaso del variador de velocidad. Como ustedes saben, el variador de velocidad es un componente electrónico, ¿no? Que está encargado, pues, de poder controlar la velocidad de un motor eléctrico. A ver, voy a colocar mi opciones de puntero, mi pluma. Ok, listo. Entonces, normalmente los variadores de velocidad se alimentan de manera trifásica, ¿no? Y además le dan energía a un motor trifásico, ¿no? En la industria no solamente encontramos motores trifásicos, también podemos encontrar motores en DC, podemos encontrar servomotores y que son alimentados por el respectivo variador de velocidad, ¿no? La alimentación en los motores más estándares, en los trifásicos jaula de ardilla, pues se hace para las
de manera estándar, de manera trifásica en tensiones de 380 a 480 voltios. Y en algunos casos, en el caso de tener una aplicación en 220 voltios, que es básicamente aplicaciones domiciliarias, ¿no? O algunas industrias que aún manejan 220 voltios, los variadores más pequeños podrían ser alimentados de manera monofásica, ¿sí? Solamente en algunos casos, ¿no? El variador de velocidad maneja o tiene dos componentes importantes: la etapa de potencia y la etapa de control. La etapa de potencia está conformada por tres equipos, o tres componentes, digámoslo así, o tres grupos de componentes. El primero, la etapa de rectificación. El segundo, la etapa de filtrado, o el bus DC. Y por último tenemos la etapa inversora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el variador? Lo que hacemos es inyectarle una corriente y una tensión sinusoidal, ¿no?, a la entrada, como esta de aquí. Ingresa al módulo rectificador, que está compuesto por diodos o tiristores, dependiendo de la potencia del variador, ¿no?, y de la tecnología también. Estamos hablando de variadores estándares por el momento. Se rectifica esta señal alterna y la convertimos en una señal en DC suavizada por el conjunto de capacitores o condensadores que manejamos en la etapa en DC. Entonces tenemos una onda en DC aquí, que normalmente es 1.35 veces la tensión nominal de la entrada. Esa onda en DC va a pasar a la etapa inversora para poder generar una señal, como es la que ven ustedes acá, en tensión de pulsos, ¿no? Esta señal en tensión es conocida como modulación por ancho de pulso. Y en base a la modulación que se tiene aquí, o en base al número de pulsos que se puedan generar, se reconstruye una señal en corriente, como ven aquí, esta onda de acá, que está en azul, ¿no? Una señal en corriente casi sinusoidal, ¿no? Entonces, teníamos a la entrada tensión y corriente sinusoidal, tenemos a la salida una señal en tensión pulsante, modulada por ancho de pulso, y una señal en corriente casi sinusoidal, ¿no? Mientras más sinusoidal, o si nosotros queremos que sea más sinusoidal la onda, pues mayor debe ser la frecuencia de conmutación de estos IGBTs, ¿no?, que son switches básicamente, que se prenden y se apagan para generar estos pulsos y generar la onda en corriente, que al final alimentará al motor trifásico que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a al funcionamiento básico del variador de velocidad, ¿no? ¿Quién se encarga de generar, ¿no?, el buen control, ¿no? ¿Quién se encarga de gestionar el control de esta electrónica de potencia, ¿no?, que tenemos en la etapa de potencia? Pues el procesador interno, que tiene el variador de velocidad. Y cuando hablamos básicamente del procesador, hablamos de los tipos de control que maneja un variador. Entonces, los variadores pueden tener dos tipos de control. Por lo general son los más conocidos en la industria, que son el UF o BF, tensión-frecuencia, y el control vectorial, ¿no? Estos dos tipos de controles, pues, nos permiten poder regular la velocidad del equipo aquí, ¿no? Porque ya al momento de nosotros obtener esta onda en corriente casi sinusoidal, la diferencia entre esta onda de corriente y la onda de corriente de la entrada es que nosotros podemos controlar el periodo dependiendo del número de pulsos que nosotros generemos aquí. Si controlamos el periodo, entonces podemos controlar la velocidad del motor, ¿no? Entonces, bueno, el variador de velocidad tiene como propiedad poder generar, ¿no?, o hacer trabajar al motor idealmente en cualquier rango de su velocidad con el torque máximo, ¿no? Eso es idealmente, porque en la práctica pues no sucede, ¿no? Si nosotros hacemos un control escalar o control UF, pues normalmente tenemos el límite de control desde 60 Hz hacia abajo hasta los 10 Hz. O sea, el control óptimo
se puede trabajar de 10 Hz a 60 Hz, ¿no? Si ya trabajamos con un control vectorial, podríamos llegar a trabajar de 5 Hz hasta los 60, pero esos son los rangos de velocidad y estamos hablando básicamente de un control en lazo abierto, ¿no? El control UF lo que realmente hace es básicamente mantener la relación tensión-frecuencia que es responsable del flujo magnético del motor. Entonces, la idea es que y el flujo magnético responsable del torque, ¿no? De la generación del torque en el motor eléctrico. Entonces, si nosotros mantenemos esa relación constante, entonces el flujo se mantendrá constante y el torque también podrá ser constante. Esa es la idea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa o en qué punto el control tensión-frecuencia, por ejemplo, empieza a perder estabilidad, ¿no? Principalmente, como les comentaba, por debajo de los 10 Hz o cuando superamos la frecuencia nominal del motor que yo quiero controlar. Quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero llevar al motor a la velocidad nominal y elevo la frecuencia hasta los 60 Hz, para mantener esa relación, entonces la tensión también la debo llevar a su tensión nominal, ¿no? Que digamos, en este caso, que sea 440 voltios. Entonces, con 440 voltios y 60 Hz, tendré un flujo constante. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a querer hacer que el motor gire por encima de su frecuencia nominal? Si lo llevo a 70 Hz. Entonces, lo que tendría que hacer para mantener esta relación tensión-frecuencia es que la tensión también aumente de manera proporcional para seguir manteniendo el flujo. Pero en la práctica no se puede, ¿no? Porque si yo elevo la frecuencia hasta los 70 Hz, la tensión nominal de entrada ya no la puedo elevar, ¿no? No tengo un regulador de tensión aquí, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que la relación se pierde, ¿no? Y el torque que se podía generar en el motor también se va a perder, ¿no? Ok, eso es en cuanto a la relación tensión-frecuencia. Y en cuanto a el control vectorial, pues el control vectorial es un control que intenta, e intenta muy bien, por cierto, simular el control que antes se tenían con los motores en DC. Un motor en DC, pues, y en la actualidad aún hay algunas empresas que la siguen usando, es un motor que tiene un alto par de arranque, ¿no? A velocidades bajas, por ejemplo, ¿no? O sea, el control del par o el control del torque es muy bueno en un motor DC, porque en el motor DC, pues sabemos que tiene un estator y un rotor, ambos bobinados, ¿no? Y hay distintos tipos de motores en DC, y uno es responsable de generar la velocidad y el otro de generar el torque, ¿no? Y ambos son alimentados con fuentes distintas, entonces podemos tener una fácil regulación del torque y la velocidad en el motor DC. Entonces, el problema es que en un motor AC, un motor asíncrono, jaula ardilla, tenemos solamente una corriente, ¿no? Es la corriente que va hacia el estator. Entonces, esa corriente que va hacia el estator, lo que nosotros intentamos hacer es, a través de algoritmos avanzados, poder generar, ¿no? Vectorialmente o descomponer esa corriente en dos vectores. Un vector responsable de la velocidad y un vector responsable del torque para poder trabajar de esa manera eh, eh, tal cual lo podría hacer un motor en DC, ¿no? Tener respuestas dinámicas bastante importantes en un motor en AC, junto con el control vectorial, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Un algoritmo avanzado de control. Listo, y después tenemos el interfaz hombre de máquina, ¿no? El HMI, ¿no? Del cual vamos a hablar también más adelante, ¿no? Bueno, ¿qué componentes existen alrededor del variador de velocidad, ¿no? Que, por ejemplo, lo primero que hay que pensar cuando hablamos de un variador de velocidad es de sus protecciones, ¿no? Entonces, este es un tema bastante discutido, ¿no? ¿Cuál es la protección ideal en un variador de velocidad? Contra cortocircuitos, ¿no? Para ser precisos, porque el variador de velocidad como componente electrónico
maneja protecciones intrínsecas de sobretensión, subtensión, fallas a tierra, cortocircuitos a la salida del variador. Entonces es bastante buena las protecciones que maneja el variador de velocidad. Lo que nos falta, o lo que para complementar la solución, lo que tenemos que hacer es proteger al variador contra cortocircuitos, ¿no? Entonces, para eso, lo ideal es usar fusibles a la entrada, pero fusibles ultra rápidos, ¿no? Esos fusibles ultra rápidos que son fusibles que tienen una curva de disparo diseñada para proteger semiconductores. Entonces, como nosotros vemos acá, ¿no? En la etapa de rectificación, lo que tenemos son semiconductores de potencia, ¿no? Entonces, la idea de colocar fusibles ultra rápidos es proteger la etapa de rectificación del variador de velocidad, ¿no? Entonces, ¿tengo que usar fusibles ultra rápidos en todos los variadores? Pues depende, ¿no? Depende de la solución técnico-económica que tú deseas, ¿no? Si tengo un variador de 5 HP, digamos, en una de las industrias y le coloco fusibles ultra rápidos, bueno, excelente, ¿no? Tengo una protección extra en caso de que algo pase, ¿no? Si sucede un cortocircuito y los fusibles actúan, pues voy a tener que reemplazar esos fusibles, ¿no? Todos los fusibles, porque es la recomendación, porque puede existir algún desgaste en estos equipos, ¿no? De su vida útil ya al momento de al menos haber pasado una corriente de cortocircuito por alguno de ellos. Entonces hay que cambiar todos y pues reemplazarlos también desde el punto de vista técnico y comercial, pues a veces no encontramos muchos fusibles ultra rápidos en el mercado, o si los encontramos son caros. Bueno, ¿qué pasa si le pongo un guardamotor? Un guardamotor, como su nombre lo dice, ¿no? Es un equipo que está diseñado para proteger al motor eléctrico, ¿no? No va a proteger al variador de velocidad contra un cortocircuito. O sea, su curva de disparo desde el punto de vista de cortocircuito no es una curva de disparo similar a la de un fusible ultra rápido. Entonces, si pasa un cortocircuito, probablemente el variador se queme, ¿no? Pero estamos hablando de un variador de 5 HP, entonces podemos reemplazarlo, ¿no? No es crítico, digamos, el cambio de uno de estos equipos. Además, cortocircuitos no deberían haber todos los días, ¿no? Pero si estamos hablando de un variador de 200, 300, 500 HP, ¿no? No colocarle fusibles ultra rápidos es, desde mi punto de vista, una negligencia porque no estaríamos protegiendo la inversión, ¿no? O sea, lo que cuesta un variador de velocidad. Dentro de todos los sistemas de arranque motor, ¿no? Entre un arranque directo, triángulo, un arranque por soft starter y un variador de velocidad. Un variador de velocidad es el mejor arranque motor que existe, ¿no? De por sí, pero es el más costoso también. Entonces, si hacemos una ingeniería y no planificamos el uso de fusibles ultrarrápidos en conjunto con un variador grande, entonces estamos dejando de proteger la inversión. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, bajo mi recomendación, es siempre a partir de 100 HP deberían ir todos los equipos con fusibles ultra rápidos, ¿no? Pero como le digo, eso depende del cliente. Ok, ese es un punto, ¿no? ¿Se pueden usar interruptores aguas arriba? Sí. ¿Se pueden utilizar interruptores en conjunto con fusibles ultra rápidos? Es lo ideal. Colocar un breaker, un circuit breaker, fusibles y el variador de velocidad, ¿no? Eso sería lo ideal. Ok. Lo otro es el otro componente importante en los variadores de velocidad también son las reactancias de línea, ¿no? Estas de aquí, las reactancias de línea. ¿Qué son las reactancias de línea? Se utilizan básicamente para proteger al variador de dos fenómenos. Bueno, primero, contra sobretensiones o subtensiones que pueden generarse en la red y que podrían generar picos de corriente. Y como nosotros sabemos, una inductancia de por sí, pues es un equipo pasivo que se opone a cualquier cambio brusco de la corriente, ¿no? Esa es la definición de por sí de una inductancia. Entonces nos permite poder trabajar y proteger al variador con lo que puede causar una sobretensión o una subtensión. Pero además, y lo más importante, es que esta reactancia te sirve o te permite poder reducir el nivel de armónicos que puede generar un variador de velocidad. Tanto
los armónicos que salen del variador hacia la red y también protege con los armónicos que pueden haber en la red y que pueden ingresar al variador de velocidad. Entonces me explico, ¿qué son los armónicos? Bueno, como también nosotros sabemos, realmente la definición es matemática, es una descomposición, ¿no? En una sumatoria de Fourier, o sea, la representación gráfica de una señal no senoidal en una sumatoria de señales senoidales, digámoslo así, ¿no? A diferentes frecuencias, ¿no? Desde la frecuencia fundamental. Entonces, de por sí, los armónicos, más allá de la definición técnica, la conocemos más por lo que pueden generar, ¿no? Los armónicos, como son corrientes múltiplos de la fundamental, bueno, primero tenemos que definir que los armónicos se generan, ¿no? Cada vez que nosotros alimentamos cualquier carga no lineal, ¿no? Entonces, una carga lineal, por ejemplo, es la inductancia, ¿no? Un motor es una carga lineal, ¿no? Una resistencia es una carga lineal, un capacitor es una carga lineal. Pero las cargas no lineales son aquellas cargas que consumen una onda distinta de la sinusoidal. Entonces, un semiconductor, ¿no? Un diodo, un IGBT, un tiristor, consumen ondas distintas a las sinusoidales, ¿no? Porque tienen una fase en la cual conducen y no conducen. Entonces, estos equipos, que son semiconductores de potencia, generan gran cantidad de armónicos, ¿no? Y esos armónicos lo que van a generar básicamente es un calentamiento, ¿no? Son corrientes que están ahí presentes, pero que no generan trabajo, más sí generan calor. ¿Y qué es lo que pasa con el calor? Bueno, si nosotros inyectamos muchos armónicos a un motor eléctrico y generamos más calor, pues vamos a debilitar el aislamiento térmico que pueda tener el motor y va a terminar fallando por un cortocircuito de espiras o una falla tierra, ¿no? Si se genera calor en los cables, pues los cables también van a empezar a perder aislamiento, ¿no? Y esto puede generar, pues, cortocircuitos dentro de las instalaciones y todo. Y bueno, el calentamiento del secundario del transformador, digamos que sería la parte más crítica, ¿no? de las consecuencias de tener una instalación con muchos armónicos, ¿no? Así como disparos de las protecciones de manera intempestiva, o sea, tienes un interruptor aguas arriba del variador de velocidad y de repente el equipo salta y no sabes por qué, ¿no? Y es básicamente porque los armónicos han generado un calor necesario y han terminado haciendo que el breaker tripee, ¿no? Entonces, para proteger, ¿no? O reducir la emisión de armónicos hacia la red, necesitamos usar reactancias de línea y estas reactancias de línea lo que nos aseguran es una reducción de armónicos. ¿En cuánto? Aproximadamente entre 38% y 42% del THDI, ¿no? De la distorsión armónica en corriente, que es así como se miden los armónicos en el variador de velocidad dentro del punto de acople común, según la norma, ¿no? Bueno, la norma es la IEEE 518, que es la que regula el tema de los armónicos en las instalaciones, ¿no? Ok, entonces, si yo no tuviese una reactancia, pues los niveles de armónicos podrían estar en el 80%, ¿no? Eso básicamente es en todos los variadores porque depende de los pulsos del variador, ¿no? Y este variador es un variador de 6 pulsos porque la etapa rectificadora tiene 6 diodos, ¿no? Una solución para reducir el tema de los armónicos, por ejemplo, es tener un rectificador de más pulsos, ¿no? De 12 pulsos, 18 pulsos. Y de esa manera podemos reducir los armónicos, ¿no? Pero son soluciones distintas, son soluciones más caras, ¿no? Son soluciones a veces no prácticas porque, ok, puedo yo tener un variador de 100 HP y me compro un variador de 100 HP de 18 pulsos. Tengo que tener aguas arriba un transformador desfasador que me permita alimentar de manera correcta ese tipo de variador. O sea, los componentes que se utilizan para el aumento de los pulsos no son tan comunes o han dejado de ser comunes en las soluciones de baja tensión. En las soluciones de media sí aún se manejan este tipo de soluciones, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo más recomendable si yo quiero reducir? O sea, si no me es suficiente, digamos, el 40% de THDI que tengo acá con una reactancia de línea, entonces podría yo hacer uso de otras soluciones como son los filtros pasivos, ¿no? Los filtros pasivos se instalan en vez de una reactancia y estos filtros pasivos sí tienen la capacidad de poder reducir los armónicos a un nivel de 5%, ¿no? Según lo que manda la norma. Entonces, son soluciones más interesantes, ¿no? En temas de reducción de armónicos. Y existen tecnologías de variadores, como vamos a ver un poco más adelante, que también nos permiten reducir los armónicos por debajo inclusive del 5%, ¿no? Bueno, esto es el componente, el variador de velocidad, perdón, la reactancia de línea que nos permite hablar de los armónicos en un variador de velocidad. Ok. Listo, después, ¿qué otro componente se tiene? Pues la resistencia de frenado. Una resistencia de frenado es un equipo como el que ven acá, ¿no? Es una resistencia que se conecta en el bus DC, ¿sí? En el bus DC del variador de velocidad. Y esta resistencia es alimentada a través de un transistor, de este transistor que ven acá, que se le conoce como chopper de frenado o módulo de frenado, ¿sí? Ese es el responsable de poder activar esta resistencia. ¿Y cuándo activo yo esta resistencia? Voy a activar esta resistencia si la carga que yo tengo aquí, ¿no? Conectada en el motor es una carga regenerativa. ¿Qué es una carga regenerativa? Bueno, una carga regenerativa es aquella carga que en algún momento empieza a trabajar en el cuarto cuadrante. Quiere decir que en un momento deja de comportarse como motor y se comporta ahora como un generador. O sea, en vez de consumir corriente, lo que hace es alimentar, ¿no? Como un generador al variador de velocidad. Por ejemplo, digamos que tenemos, creo que hay un audio encendido que me genera eco, creo. Bueno, digamos que Ingeniero, no se le escucha. Ingeniero, ha apagado su micrófono. Un ratito. aquí, ¿me escuchas? Sí, Elizabeth. ahora sí. Ah, Sí, ok. sí, ahora sí. Creo que me habían muteado. Ok, listo. Entonces le decía que una carga regenerativa, por ejemplo, es un puente grúa en la cual el variador con el motor, el esfuerzo que hacen en levantar la carga, pues es un trabajo normal, ¿no? Se genera la corriente y el torque necesario para poder elevar la carga. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer descender esta carga, ¿no? Entonces, el peso de la carga al final va a querer arrastrar el eje del motor eléctrico, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer más bien el variador con el motor es tratar de frenarlo, ¿no? Entonces en ese momento empieza a haber una carga regenerativa. El variador se empieza a comportar como un generador e induce tensión en el variador de velocidad. Una tensión que pasa a través de estos diodos que puentean al IGBT y llevan la tensión hacia el bus DC del variador. Entonces, si existe mucha regeneración, el bus DC del variador empieza a incrementarse, la tensión en el bus DC empieza a incrementarse. Entonces, al incrementarse, pues lo que va a hacer el variador, como lo dijimos al inicio, tiene muchas protecciones intrínsecas, entonces lo que va a hacer es básicamente desconectarse, apagarse para que no se sobrecargue. Si yo utilizo una resistencia de frenado, entonces el chopper de frenado, en base a la programación de los umbrales que yo ya le haya dado, se va a activar y va a hacer que esa energía extra, ¿no? Esa tensión extra que se genera aquí en el bus DC se elimine en forma de calor al ambiente a través de esta resistencia de frenado, ¿no? Entonces, para eso sirve una resistencia de frenado. Se le conoce también como frenado dinámico. Ahora, ¿que existen otros métodos de frenado, otras soluciones para la regeneración? Sí, ¿no? O sea, hay soluciones en las que en vez de tener aquí en el circuito rectificador diodos, ¿no? Lo que se tiene son IGBTs,
un espejo del circuito inversor en el circuito rectificador. Entonces, cuando se regenera la tensión en el bus DC, lo que hacen los IGBTs y el variador de por sí es enviar esa tensión en DC regenerada y poder enviarla hacia la red, para que otro componente que esté en la red la pueda consumir, ¿no? Que es una solución bastante interesante si hablamos de ahorro energético, ¿no? ¿Ok? Bueno, y otro componente, en este caso, es un componente a la salida del variador de velocidad. Y esta reactancia se le conoce como reactancia de motor, output shock, bueno, se le llama de distintas maneras, ¿no? Esta reactancia se utiliza básicamente para evitar, digamos, o suavizar de alguna manera los picos de corriente que se puedan generar por las distancias que tiene el cableado entre variador y motor. Y bueno, se me hace interesante explicar esta parte, porque he escuchado a veces algunos conceptos distintos al que voy a comentar aquí. Los variadores de velocidad tienen dentro de su datasheet distancias máximas que pueden alcanzar estos equipos, ¿no? Entre variador y motor, ¿no? Te dicen, bueno, para el caso nuestro, por ejemplo, como Siemens, un variador de potencias de aproximadamente 200, 300 HP tiene la capacidad de poder tener una distancia máxima de cable de 450 metros entre variador y motor, ¿no? Un cable sin pantalla, es como se especifica, ¿no? 300 metros si hablamos de un cable apantallado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un cable muy largo? Pues se generan capacitancias, ¿no? Alrededor del cable, ¿no? Que son básicamente con una modelación de pequeños condensadores que puedan existir. Entonces, cuando yo alimento al motor eléctrico enviando señales pulsantes como vemos aquí, ¿no? Lo que voy a hacer al momento de alimentar el cable también, porque se generan como capacitancias por la longitud de los cables, es empezar a alimentar esas capacitancias, ¿no? Y como todo condensador, genera picos en las cargas y descargas de los mismos, ¿no? Entonces son picos de corriente que se van a generar y tienen que ser asumidos por alguien, ¿no? O sea, esas corrientes que se generan picos las tiene que asumir o aguantar alguien. En este caso, ¿quiénes las tienen que aguantar? Los IGBTs, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar cables muy largos y cuando yo digo que mi variador es capaz de soportar 450 metros entre variador y motor sin necesidad de una reactancia de motor, estoy hablando de que mi variador, principalmente de mis IGBTs, están dimensionados para poder darle, además de la corriente nominal del motor, soportar la corriente que se van a generar por los picos de carga y descarga de los condensadores en el cable. No estoy diciendo que el motor puede soportar los 450 metros. O sea, ¿por qué? Porque hay a veces una información errada, ¿no? O quizás no bien entendida. A veces se piensa de que porque el variador soporta 450 metros, entonces puedo alimentar a mi motor, entonces mi motor no va a sufrir ningún daño que tiene que estar relacionado con el tema de la onda reflejada, ¿no? No quiere decir eso. O sea, quiere decir que mi variador es capaz de aguantar los 450 metros y la corriente extra que se genera por estas capacitancias, ¿sí? La reactancia de motor básicamente es, lo pongo básicamente aquí como ejemplo, es un equipo que suaviza la onda. En este caso, si recordamos, aquí vemos una onda en corriente que, digamos, que no es sinusoidal, es casi sinusoidal, pero tiene ruido. Ese ruido puede ser minimizado por una reactancia de motor.
Entonces, si minimizamos el ruido, estamos inyectando casi una corriente sinusoidal al motor, ¿no? Y de esa manera, ¿qué hacemos? Pues hacemos que se generen menos armónicos en el motor eléctrico. ¿Ok? Menos armónicos. ¿Por qué? Porque habíamos comentado acerca de los armónicos. Hablamos de que los armónicos eran una representación de cualquier carga que genere una tensión, una corriente no lineal, como son los semiconductores. A la salida del variador tenemos una corriente, una señal en corriente distorsionada, ¿no? Que va a generar armónicos de por sí. Entonces, si la suavizamos con una resonancia línea, reducimos los armónicos que generan al motor. Pero no estoy protegiendo al motor contra el efecto de onda reflejada. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto de onda reflejada? El efecto de onda reflejada es un efecto que se produce en los bornes del motor, por aquí, básicamente por el cambio de impedancias que se generan al yo conectar un cable muy largo con un motor eléctrico, ¿no? Entonces, la señal pulsante viaja por el cable, ¿no? Y al momento de hacer un cambio de impedancias aquí entre el cable y el motor, se generan pulsos en bornes del motor que pueden ser igual, de una magnitud similar a 2 veces la tensión en el bus DC. La tensión en el bus DC ya lo habíamos dicho. Si en el caso de que la alimentación fuera 440 voltios, la tensión en el bus DC puede ser aproximadamente de 600 voltios. Entonces, si voy a generar aquí un pulso por temas de distancias muy largas, ¿sí? Igual al doble de la tensión del bus DC, podría tener una tensión aproximadamente de 1200 voltios, ¿no? Entonces tenemos un motor que va a tener un estrés eléctrico debido al nivel de tensión que se generan por los pulsos, por los microsegundos que se puedan generar, ¿no? Y por el tema de las distancias. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi motor va a perder aislamiento tempranamente, ¿no? ¿Cuánto? 3 meses, 5 meses aproximadamente. Un motor nuevo puede estar averiado por temas de distancias, por temas de la onda reflejada. Entonces, ¿qué cosa tengo que utilizar aquí para poder proteger mi motor? Bueno, lo primero aquí es utilizar ya no una reactancia de línea, sino un filtro de VDT. Un filtro de VDT es un filtro que además de reducir, digamos así, la velocidad del incremento de la tensión en función del tiempo, o sea, del pico de tensión que se pueda generar, también limita la tensión en este equipo. Entonces tenemos filtros de VDT que pueden limitar la tensión a 800 voltios, por ejemplo. Entonces, estando por debajo de 1000 voltios, pues estamos por debajo de la tensión nominal de aislamiento, de las pruebas de aislamiento que se generan en un motor eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando hablamos de distancias largas, ¿no? Y queremos proteger al equipo, al motor eléctrico de la onda reflejada, no basta una rotancia de motor, no basta que el variador tenga grandes longitudes, que pueda alcanzar grandes longitudes. Tenemos que usar los equipos necesarios para protegerlos, ¿no? Que en este caso es un filtro de VT. Y obviamente, seguramente si estuvieron en la charla de mi colega Christian Paucar, pues el tipo de motor influye mucho, ¿no? En el tema del desgaste del aislamiento. En el caso nuestro, que somos fabricantes de motores eléctricos, pues el aislamiento que nosotros utilizamos es un aislamiento, un sistema de por sí que se denomina sistema Durignit, que tiene que ver con el barniz de los equipos, el material de aislamiento que se genera entre cada bobinado, ¿no? Y de la impregnación de una resina sin solventes dentro del motor, lo cual hace que pueda soportar o se pueda trabajar desde una clasificación térmica clase F, ¿no? Cuando normalmente trabajan los motores de la clase B. Entonces, pues, eso también avala, pues, todo el trabajo que se genera con el variador, ya que nosotros somos fabricantes de motores, sabemos que lo principal es el motor y sabemos qué tenemos que hacer para que el motor funcione de manera correcta. Hablamos de todo el tren de accionamiento, ¿no? No solamente el motor y no solamente del variador que acciona el motor, sino también tenemos reductores como expertise,
¿no? En el tren de accionamiento. Listo. Entonces, dicho esto, pues tenemos también los equipos externos que trabajan con el variador de velocidad, digamos, en un primer momento son los pulsadores, selectores que se manejan y controlan el variador a través de terminales, ¿sí? Pueden ser entradas digitales, entradas analógicas. Los buses de comunicación, ¿no? Que son bastante importantes, ¿no? Ya que generan, pues, un aprovechamiento de la cantidad de datos que puede manejar un variador de velocidad, ¿no? Con una lógica cableada, pues estamos limitados con las salidas digitales y analógicas que puede tener el variador de velocidad. En cambio, a través de la comunicación o de buses de comunicación, pues tenemos la gran ventaja de poder leer cualquier dato que pueda manejar el variador de velocidad, ¿no? O sea, de por sí tenemos mucha información y estamos hoy en la era de la información y la digitalización, así que esto nos viene muy bien, ¿no? El uso de sensores, ¿no? Que se puedan conectar para hacer algún tipo de control a través del control PID interno que maneja el variador también de velocidad, ¿no? Podemos hacer un control de presión constante, por ejemplo, un control de temperatura y hacer, por ejemplo, subir o bajar la velocidad de un ventilador en base a la temperatura del equipo, ¿no? Y encoders, en caso de que yo quisiera hacer un control en lazo cerrado con un motor jaula ardilla, ¿no? O sea, conecto un encoder, ¿no? Y ya de por sí la velocidad no la calculo como lo hacía cuando tenía un lazo abierto. O sea, el variador de por sí o el procesador no va a calcular la velocidad en función de la tensión y la corriente, que es lo que sí podemos medir, ¿no? Ya de por sí tenemos un sensor de velocidad, que es el encoder, un resolver, que se conecta directamente al variador y esa información la tenemos de primera mano y el control se hace mucho más preciso y más dinámico. Entonces tenemos la posibilidad de poder controlar el equipo en el rango de frecuencias ideal, desde 0 Hz hasta los 60 Hz. O sea, podemos llegar a tener el máximo torque o el torque nominal a velocidades iguales a 0, ¿no? Que es básicamente un rotor bloqueado, ¿no? Sin moverlo, que se utiliza mucho en estas aplicaciones de izaje, ¿no? Donde tenemos que activar el freno mecánico, pero antes de activar el freno mecánico y que no haya un deslizamiento, el variador es capaz de poder frenar, o sea, mantener ese torque con velocidad 0. Entonces eso se hace con un control en lazo cerrado, ¿no? Ok, eso es con respecto al variador de velocidad y todas las características que puedan manejar. Ahora vamos a ver un poco los tipos de arquitectura. Existen dos tipos de arquitectura, ¿no? En los variadores. Por lo general son los variadores monoeje y los multieje. Los variadores monoeje son básicamente lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Un equipo que maneja el circuito rectificador, el bus DC, el circuito inversor, en un solo variador de velocidad y este alimenta un motor eléctrico, ¿no? Eso es lo que tenemos, por ejemplo, en los monoeje. Y hablamos de que es monoeje o un solo eje porque controla un solo motor. Esa es la idea, ¿no? Y también tenemos los multieje. Estos variadores multieje son bastante interesantes, ¿no? Porque estos tienen los mismos componentes internos de un variador monoeje, pero están separados, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tenemos una alimentación, ¿sí? Tenemos un circuito rectificador, ¿no? Este de aquí. Este circuito rectificador similar al circuito rectificador que tenemos en un variador monoeje, ¿sí? El circuito rectificador, obviamente, convierte la señal de en alterna a continua y genera un bus en DC. Ese bus en DC, a ese bus en DC se puede colgar un inversor, ¿no? Este inversor que es otro equipo que está integrado en estos variadores monoeje, lo tenemos, pero separado en este caso, ¿no? Entonces tenemos un inversor, en este caso podemos tener dos inversores, y los dos inversores se van a colgar de ese bus DC que tenemos aquí. Y al inversor, a cada uno de los inversores, voy a conectarles un motor eléctrico,
¿sí? Entonces, ¿qué ventajas me da esto? Bueno, en realidad hay muchas ventajas de la opción multieje y depende mucho de la aplicación también, ¿no? Si la aplicación de por sí, la maquinaria necesita de controlar muchos motores y estos motores probablemente tengan algún tipo de relación o sincronía en el proceso, ¿no? Entonces, estos variadores multieje son la mejor opción. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos de de las cargas regenerativas, ¿no? Cuando existe una carga regenerativa en un equipo monoeje, pues lo habíamos comentado, la energía regenerada se va al bus DC y del bus DC la podemos enviar hacia una resistencia de frenado para disiparla de esa manera. Y si tengo una tecnología más importante, como por ejemplo un circuito aquí con IGBTs, podría enviarla hacia la red, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea. Cuando yo tengo un circuito multieje, si por ejemplo este equipo, este motor, está en etapa de regeneración, la regeneración va a pasar y se va a ir hacia el bus DC. Pero como tenemos varios componentes, aquí en el ejemplo son dos, pero pueden ser muchos más, varios motores conectados al mismo bus DC, entonces esa tensión regenerada automáticamente es utilizada por algún otro componente que está conectado en esa misma barra en DC. Entonces yo no necesito tener ahí una tecnología que me permita enviar la energía hacia la red. Yo la voy a consumir en el mismo proceso, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, en el tema de las aplicaciones en papeleras, ¿no? Donde tenemos varios rodillos, ¿no? Encargados de jalar el papel y llevarlos por la etapa de secado, por ejemplo, o de la elaboración del papel, en donde constantemente existen regeneración en el proceso, ¿no? De alguno de los motores. Entonces, esa regeneración, que es energía que se produce, ¿no? Es aprovechada por los otros componentes que están colgados en el bus DC. Por ejemplo, las centrífugas también tienen las centrífugas en las azucareras, ¿no? También tienen un proceso similar donde, por ejemplo, se requiere una centrífuga, es un equipo pues que llega a altas velocidades de maneras muy rápidas, pero también se requiere que estas velocidades paren o giren en un tiempo muy corto que supera de por sí el tiempo de parada que por la propia inercia podría darse, ¿no? O sea, si el equipo, si tú lo mandaras a parar, como se dice en el tema del control de variadores, ¿no? Si lo mandas a parar en rueda libre, pues el equipo probablemente pare a los 5 minutos, ¿no? Pero por el proceso yo necesito que pare pues en 30 segundos, ¿no? Entonces, al querer hacer ese procedimiento voy a generar mucha regeneración, ¿no? Y esa regeneración puede ser aprovechada por otra centrífuga que está dentro del mismo proceso, ¿no? Consumo menos energía y hago lo mismo, ¿no? Entonces, esas son las arquitecturas que se manejan. Dentro de la arquitectura monoeje, nosotros tenemos dos tipos de variadores, ¿no? Bueno, los compactos, los totalmente compactos, estos equipos, como les decía, que tienen el circuito rectificador, el bus DC y el circuito inversor, todo en uno. Y también tenemos los modulares, ¿no? O sea, aquí lo que nosotros diferenciamos es básicamente la etapa de potencia, ¿no? Donde está todo el circuito rectificador, bus DC e inversor, y la unidad de control, que es el encargado de generar el buen funcionamiento del equipo, es una etapa extra, ¿no? Me olvidé de comentarles, en este circuito multieje, la unidad de control también es una para todas. Entonces, ¿qué nos permite eso? ¿No? Tener bajo una sola unidad de control, pues las variables de manera más rápida y que puedan ser procesadas para, por ejemplo, generar algún tipo de sincronización dependiendo de la aplicación, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? En estas plataformas multieje. Bueno, si hablamos de los monoeje y hablamos del modular, básicamente este equipo tiene la unidad de control separada, ¿no? de la etapa de potencia. ¿Y cuál es la razón de que tenga esta etapa separada? Es básicamente el hecho de que si en algún caso
por algún, por ejemplo, digamos, un cortocircuito, una sobretensión, se haya generado en el equipo y ésta haya dañado las etapas más sensibles, que son las etapas de control, donde tenemos la electrónica convencional, y esta unidad de control se haya averiado, nosotros la podemos reemplazar de manera inmediata, ¿no? Porque estos equipos son equipos estándares, son equipos que se manejan en stock, digámoslo así. Y puedo conectar una nueva unidad de control y tener operativo todo el variador, sin necesidad de reemplazar todo el equipo. Porque si yo tuviese un variador compacto, digamos como este de aquí, pongamos el ejemplo, un variador de 200 HP, y es compacto, y de repente ocurre un fenómeno eléctrico que termina dañando la tarjeta electrónica, porque todo variador tiene una unidad de control. Entonces, si esa unidad de control se avería, si tengo un variador totalmente compacto, lo que tengo que hacer es primero abrir el variador para encontrar el problema. Y al momento de abrir el variador, lo primero que voy a perder es la garantía del producto. Bueno, si me animo a perder la garantía del producto, bueno, voy, encuentro la falla, ¿no? Toda la parte de potencia está en buen estado y encuentro que la parte de control está en mal estado. Y es una tarjeta, entonces tengo que ir a buscarla al mercado. En el mercado, ¿encuentro repuestos por lo general? No, ¿no? Es difícil que las marcas pues generen repuestos de estos equipos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esperar pues la importación, que pueden demorar a través de HL, pues, no sé, 5 días, probablemente, bueno, bajo la coyuntura en la que estamos, bueno, ya no sé, probablemente pues sean más semanas, ¿no? En cambio, tener la posibilidad de que los variadores sean desconectables nos da una gran ventaja, ¿no? Y además de algunas funciones interesantes que tienen estos variadores, por ejemplo, guardar la configuración, ya sea en los paneles o ya sea a través de una tarjeta SD, ¿no? Que es bastante importante el tema del respaldo. Bueno, dentro de los variadores monoeje, también tenemos los que son dedicadas a alguna industria específica, ¿no? En este caso, el ejemplo que tenemos aquí es un variador que nosotros denominamos Sinami G120X, que es un variador dedicado para todos los procesos que tengan que ver con bombas, ventiladores y compresores, ¿no? Es un equipo que tiene funcionalidades importantes, ¿no? Pensadas básicamente en la aplicación, ¿no? Por ejemplo, el llenado de tubería suave, que es una funcionalidad importante que se utiliza para evitar los golpes de arietes en las tuberías, ¿no? Entonces es un dispositivo que tiene un control importante que permite regular la velocidad en función de la presión o del tiempo, ¿no? de la operación. Entonces, si yo me quiero asegurar de que la tubería, bueno, estos golpes de ariete, estos efectos martillo, se generan al momento de arrancar, ¿no? y tener que llenar la tubería, digamos, a una velocidad muy, muy grande, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, básicamente, limitamos esa velocidad en base a la presión o al tiempo. Tiene efectos o funciones que nos permiten poder desbloquear, por ejemplo, el impulsor de la bomba si es que trabajamos con algún tipo de fluido que pueda sedimentarse, ¿no? O que pueda atracar, digamos, el impulsor. Entonces, esta función nos permite hacer un giro hacia adelante y hacia atrás en ciclos configurados por el usuario para poder destrabar ese impeller, ¿no? ese impulsor, ¿no? Protecciones contra cavitación, ¿no? Que son bastante importantes, ¿no? Que ya sabemos que la cavitación pues, es un efecto destructivo que se genera cuando existen caídas de presión que van generando burbujas y que implosionan dentro del impulsor. Entonces, tenemos funciones destinadas a poder detectar este tipo de fenómenos, ¿no? Y también protecciones integradas en este tipo de variador que en base a la medición del torque o el monitoreo del torque o del par, podemos saber si un equipo tiene, una bomba tiene el impulsor bloqueado o puede ser que tenga una fuga en base a la medición del par o que simplemente esté trabajando en seco y no tenga pues fluido, ¿no? Que de por sí pues es bastante perjudicial para la bomba porque estaríamos malogrando los sellos del equipo, ¿no? Entonces es un variador, bueno,
tiene control multibomba y muchas funciones más, que no es la idea poder conversar en esta presentación, pero quiero que sepa que estos equipos son dedicados para alguna industria especial y que están dentro de los equipos monoeje, ¿no? Bueno, esta presentación era la de, se me cruzó. Esta era la demostración que les estaba comentando. Si es que un equipo falla, pues estos equipos yo los puedo desconectar, no necesito herramientas, nada, tiene simplemente un conector, el G120, para poder sacar la unidad de control. Entonces, si esta unidad de control falló, pues voy al almacén, ¿no? Tú puedes comprar una unidad de control de estas y tenerla en el almacén. Esta unidad de control es la misma para el variador de 200, de 400, de 50, de 1 HP o de 10 HP. Entonces, los módulos de potencia cambian con la potencia, pero la unidad de control es la misma para todas. Entonces, con tener una unidad de control en mi almacén de stock, si falla una de estas, pues simplemente hago el recambio, ¿no? Por eso que hablamos de variadores monoeje modulares, ¿no? Son los tipos de tecnologías que manejamos nosotros, ¿no? Y esta es la arquitectura multieje de las que les hablaba, más o menos es así como se ve. Esto es una foto de un variador multieje, pues, pero de tamaño compacto, porque como ven podemos también ofrecerlos en gabinetes. Esta es la unidad de control, ¿no? El primer componente aquí es la unidad de control. Esa unidad de control tiene la capacidad de poder trabajar hasta con 8 ejes en un control escalar, ¿no? 4 ejes en control vectorial. Perdón, no, 16 ejes en control escalar y 8 ejes en control vectorial, o también depende de la capacidad de procesamiento que nosotros vamos a utilizar para estos tipos de ejes, ¿no? Esta es como le digo, la unidad de control. Esta de aquí sería el rectificador, ¿no? Y por aquí pasa todo el bus DC, ¿no? A través de unas barras, y estos son los inversores que van a alimentar cada uno a un motor, ¿no? Discúlpeme que no dibujo muy bien con el mouse, ¿no? Entonces, esta es la arquitectura multieje, ¿no? Como ven acá, ¿no? Como le digo, pueden ser en formato Buckside o en formato chasis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una amplia experiencia en este tipo de equipos. Tenemos muchos o grandes acuerdos con fabricantes de máquinas importantes a nivel mundial. Entonces, los que estamos en la industria, que yo creo que somos la mayoría, vamos a encontrar que muchas máquinas vienen con este tipo de arquitectura, ¿no? Con la arquitectura multieje. Y vienen varios variadores Siemens, montados para poder aprovechar estas ventajas que les comentaba de repartir la tensión en el bus DC para poder aprovecharlas por otras, y además de tener la sincronización de los ejes en una sola unidad de control, ¿no? Estos equipos pues no solamente son capaces de controlar motores asíncronos, ¿no? Pueden también controlar motores servomotores, ¿no? Esto es nuestra familia top, ¿no? Los denominados Dynamics S120. Bueno, y aquí vamos a hablar ahora de las interfaces, ¿no? Bueno, las interfaces de los variadores monoeje, en este caso nosotros manejamos una interfaz que se llama el IOP, ¿no? El panel de operador inteligente, que si nosotros vamos recapitulando en el tiempo, pues antes la configuración de un variador pues era algo complicada, ¿no? O sea, teníamos que configurar muchos parámetros y todos eran números, ¿no? Y no sabíamos, teníamos que tener el manual al costado para saber qué cosa configuramos en los variadores, pero ahora con estos paneles, pues son muy sencillos de configurar, ¿no? Un panel a colores, ¿no? Un panel a colores donde si nosotros vemos, se me fue el mouse, ¿dónde está? Acá estás, ya. Si nosotros vemos el panel aquí está en verde, ¿no? Si es que entrar en falla, esto se pondría en rojo, pues sí me alertaría de forma visual, ¿no? Si es que el equipo falló, todo se configura, lo puedes configurar todo en español. Tiene la posibilidad de poder guardar 255 configuraciones distintas y ponerle nombre a cada una de ellas, ¿no? Entonces, con un solo panel podría tener el backup de toda la batería de variadores que pueda tener en mi planta, ¿no? Es bastante interesante, además que maneja no solamente presentación de variables escalares, sino también gráficas, ¿no?
Este tipo de equipo es bastante importante para nosotros porque sabemos pues que el usuario necesita manejar herramientas de configuración sencillas, ¿no? O sea, esa es la idea. Otro componente que manejan los equipos monoeje, ¿sí? Son, por ejemplo, los Smart Access. Estos Smart Access son componentes que van a trabajar, o sea, los podemos conectar en el variador y nos van a permitir hacer una configuración de manera inalámbrica, ¿no? Entonces, yo podría utilizar mi celular o mi tablet para conectarme de manera inalámbrica vía Wi-Fi a mi variador y poder tener la configuración de los equipos, ¿no? Tener un menú, que es un menú eh, ya mucho más sencillo porque está bajo un entorno web, ¿no? Y me va a permitir hacer una configuración bastante interesante, ¿no? Para esto yo quería mostrarles rápidamente la conexión, ¿no? Bueno, vamos a ver si aquí tengo la posibilidad de poder ver. Ustedes no sé si ven ahí mi variador de velocidad. ¿Cierto? Yo tengo una foto, bueno, no es una fotito en realidad. Aquí está mi variador con un motor. Bueno, no puedo, por el tema de la cámara, no puedo ver toda la pantalla. Y aquí tengo mi celular, ¿sí? Entonces ahí tengo estaba con el Facebook abierto. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer ahorita es conectarme a una red en Wi-Fi, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer ahorita es abrir mis configuraciones, ¿no? A ver, por ejemplo, acá, no, esta de aquí. Entonces entro acá y mi Wi-Fi está desactivado, por ejemplo, ¿no? De mi celular. Entonces voy a conectarlo, se ha conectado a la red de mi casa, ¿no? Pero no la quiero ahí, yo voy a conectarme a esta red. Ven ustedes que dice acá G120 Smart Access 67B63, me voy a conectar a esa red, ¿sí? Entonces voy a primero hacer la conexión. Listo. No, se está que se conecta automáticamente a mi otra red. A ver, un ratito voy a conectar esto. Listo. Entonces yo he seleccionado la red G120 Smart Access, ¿sí? Ahorita la tengo conectada. Acá me sale internet, no está disponible. Bueno, es interesante porque en realidad la conexión se hace punto a punto con mi equipo. Acá, este de aquí es mi variador. No sé si ustedes ven, tiene conectado hoy el Smart Access, ¿sí? Es el equipo que yo les mostraba. Y yo ya me conecté con mi celular, como ustedes están viendo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es básicamente entrar a una página web una vez conectado. Voy a pasar acá esta página web. Como decía, no tenía internet, no necesito datos para esto, ¿no? Entonces le voy a dar a 192.168 y me va a abrir esta página web con esta dirección, 192.168.1.1. Entonces yo ya estoy conectado al equipo, este botoncito está en verde, me indica que yo ya tengo acceso al variador. Y para hacer una prueba solamente de conexión, yo le voy a dar a esta función. Acá tengo la función de configuración, parámetros, por ejemplo, monitorización, ¿no? Puedo ver el estado de mi variador, puedo entrar a la configuración y hay guías rápidas de configuración, ¿no? Es bastante importante. Puedo generar backups, por ejemplo, aquí. Puedo generar, ahorita la configuración que tengo el variador, puedo guardarla, ¿no? Y también podría descargarla, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo guardada varias configuraciones distintas, ¿no? Entonces hay una serie de menús, pero para hacer una prueba de conexión, por ejemplo, voy a entrar a esta opción que dice YOG, ¿no? Le voy a dar tomar el mando, ¿sí? Me va a decir que tenga cuidado de que no haya nadie cerca. Le voy a dar acá el botón hand y con este botón verde puedo arrancar mi variador, ¿no? Ojo, no es que yo lo esté arrancando de manera manual. Voy a activar acá esta y van a ver que ahorita el equipo empieza a girar, ¿no? Está girando, está arrancando.
a una velocidad mínima, ¿no? Que debe ser una velocidad seteada en el variador. Yo no lo he configurado ya, o lo debo haber configurado hace mucho tiempo. Puedo subirle la velocidad, ¿no? Y vemos que la velocidad sube. Miren la velocidad de 1500. Bueno, y por efectos de la cámara probablemente no se visualice de manera correcta pues el giro del motor, pero ahí ustedes pueden ver que está girando y bajo la velocidad para reducirlos. Acá tengo un control, es básicamente una prueba de control, pero lo que quiero es que ustedes se lleven es que las interfaces hombre-máquina ahorita están alineadas al tema de la digitalización, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos atrás, tenemos que conocer de estas herramientas, ya que nosotros todos manejamos un celular, tenemos un celular a la mano. Este tipo de herramientas lo que hacen es convertir a nuestros celulares en herramientas de configuración, ¿no? Y tenemos que tenerlos bastante presentes, ¿no? Esta es una solución que maneja Siemens. Los Smart Access, ¿no? SAM viene de Smart Access Module. Ok, y otra interfaz importante para el variador es la interfaz a través de la computadora, ¿no? La configuración a través de las computadoras. En este punto, tenemos que destacar algo, ¿no? Nosotros manejamos, además de un software dedicado para el tema de los variadores, que se conoce como el Star Drive, nosotros tenemos una plataforma que permite la configuración de todos nuestros dispositivos de automatización. Y probablemente muchos de ustedes la conocen, es el TIA Portal, ¿no? El TIA Portal. El TIA Portal es la plataforma que me va a permitir programar mis PLCs, programar mis HMIs y configurar mis variadores de velocidad, ¿no? O sea, los 3 elementos bajo una sola plataforma. Entonces, este es el gran potencial que tiene Siemens. Nosotros somos líderes en el tema de la automatización. Nuestros PLC son uno de los PLCs más vendidos en la industria y la idea es que Siemens te da la facilidad de que todos los componentes que se integren con el PLC van a ser también integrados bajo el entorno TIA Portal de manera muy sencilla. Y en este caso hablamos del variador. O sea, un variador puedo integrarlo de manera muy fácil con el equipo, ¿no? Con un PLC y todo. ¿Y por qué se hace fácil, no? Otra vez, o sea, si bien es cierto desde el punto de vista mecánico, tenemos el reductor, tenemos el motor, tenemos el variador de velocidad, todo el tren de accionamiento, pero seguimos aguas arriba en el tema del control. No solamente tenemos el variador, sino tenemos el PLC, tenemos los sistemas de supervisión. Entonces, como manejamos toda la línea de automatización, generamos también dentro de nuestro PLC bloques, ¿no? Bloques para la integración sencilla, como son, por ejemplo, este bloque que se llama SynaSpeed. Entonces, tú cuando haces la configuración en tu proyecto de TIA Portal, tú puedes bajar de las librerías del mismo TIA Portal el SynaSpeed, ¿no? Que es este bloque que básicamente lo que hace es, tú lo jalas a tu programa principal y en el programa tú le dices quién quieres que sea el arranque, quién quieres que sea el reset de fallos, quién quieres que sea el set point de velocidad, quién te va a sacar el estado de arranque o parada, un arranque de fallo, la velocidad actual. O sea, todo eso ya está preconfigurado en este bloque SynaSpeed, ¿no? Entonces, yo ya no tengo que entrar a la programación y mandarle una palabra a mi, o un determinado valor en mi palabra de estado o a mi palabra de comando para poder arrancarlo, ¿no? No, todo se hace mucho más sensible mediante los bloques de funciones que ya vienen integrados en las librerías del TIA Portal. No solamente este bloque para el variador, sino también está el SynaPara que nos permite poder leer varias variables distintas a la vez, ¿no? Y que trabajan de manera muy interesante en conjunto. Entonces, TIA Portal, la automatización, también es otra interfaz para la configuración del variador. Y el siguiente punto de otra interfaz que nosotros podemos tener está ligada con el tema de la digitalización, ¿no? La digitalización
Hoy en día, pues es un tema de vanguardia. Voy a hablar poquito de esto porque el viernes vamos a ampliar los conceptos en la siguiente charla junto con mi colega Cristian Paucar. La digitalización es básicamente la respuesta que tiene la industria a la actualidad, ¿no? A lo que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Todas las personas pues que vivimos hoy tenemos la información al alcance de la mano a través de un celular. Y todos los servicios que se van generando a través de las plataformas web se van haciendo más populares, ¿no? Por ejemplo, caso de Netflix, ¿no? Tú te suscribes a Netflix y puedes entrar a ver la película en el momento que quieras, ¿no? En el lugar que tú quieras, obviamente mientras haya señal de internet. Entonces, esa disponibilidad de información es una tendencia actual, o sea, es parte de la normalidad, ¿no? Y siempre lo comento, yo tengo un hijo de 12 años y él tiene, obviamente crece con la tecnología, ¿no? Y todo lo quiere hacer rápido. Yo creo que a veces el tema de la impaciencia es un tema que como tienes las cosas tan rápido y tan a la mano, pues la virtud de la paciencia no es una virtud de los millennials, creería yo, ¿no? En cambio, para los que ya estamos de base 4 para arriba, ¿no? Pues sabemos lo que es tener un poquito más de paciencia con estas cosas, pero nosotros tenemos que empezar a ir por esa línea de la digitalización también, porque ya no solamente pasa en las cosas, sino se habla de mucho en Internet de las cosas y todo, sino que la industria también lo exige así. Entonces, los variadores de velocidad, en el caso de Siemens, tienen la posibilidad de poder integrarse directamente hacia una nube que nosotros denominamos MindSphere, que es una nube, la nube de Siemens, ¿no? Entonces nos podemos llevar a través de módulos, como este módulo del que vamos a hablar el viernes, toda la información que pueda generar el variador de velocidad, ¿no? Y sabemos que es mucha información, y llevarla a la nube para que una vez que la información esté en la nube, yo la pueda procesar y la pueda trabajar a través de una aplicación, una app, y manejar la información en el celular, ¿no? Entonces, como le digo, me voy a extender más el viernes, pero la idea es esta, que Siemens está preparado, los equipos de Siemens están preparados de por sí para la digitalización, y es algo que tenemos que tener en claro. Y es una interfaz que se va a volver más común de lo que ustedes crean, ¿no? O sea, si estábamos acostumbrados a trabajar con el panel de operador, te aseguro que en el futuro próximo, ¿no? Muy cercano, todos vamos a empezar a hacer la configuración a través de nuestros celulares utilizando plataformas de digitalización, ¿no? Entonces, importante saberlo. Bueno, desde el punto de vista de la configuración, ¿no? Nosotros manejamos herramientas también en Siemens, páginas web, que nos van a permitir poder seleccionar equipos, ¿no? De manera muy sencilla. Para esto voy a salir un ratito de acá y voy a entrar a una página web. Y vamos a mostrarle la herramienta DT Configurator. A ver, no sé si ya la había abierto, creo que no. Bueno, vamos a abrirla. Se llama DT Configurator. ¿Sí? Entonces es una herramienta que me va a ayudar a seleccionar el equipamiento adecuado, ¿no? Por ejemplo, esta es la plataforma, entran a www.siemens.com/dt configurator o DT Configurator, como lo quieren pronunciar, y les va a redireccionar a esta página, ¿sí? Y en esta página yo puedo hacer una selección de un motor, puedo hacer la selección de un variador, o puedo hacer la selección de un sistema de accionamiento, como son los servoaccionamientos, ¿no? Que también son parte de nuestro portafolio, ¿no? Los servomotores, por ejemplo, la línea S120 de la que conversamos hace un rato, tiene la posibilidad de manejar servomotores. Bueno, estos son para aplicaciones mucho más dinámicas, ¿no? Pero también es parte de nuestro portafolio. Entonces, aquí, por ejemplo, le voy a dar a Converters, ¿no? Y le puedo dar a, por ejemplo,
al variador de sector específico. Al variador de sector específico, le doy aquí clic y me sale, por ejemplo, el Tsunami G120X del que hemos conversado. Entonces, aquí un punto importante, hablando de las características de nuestros variadores de velocidad, este es el Tsunami G120X, es que, por ejemplo, estos variadores ya no utilizan, hasta determinada potencia, ya no utilizan la reactancia de línea de la cual hablamos al inicio. Estos integran una reactancia, pero en el bus DC. Entonces, de tal manera que esta reactancia en el bus DC reemplaza la reactancia de línea. Entonces, yo ya no tengo que pagar un extra por colocar una reactancia de línea, porque la reactancia en el bus DC viene integrada en estos variadores de velocidad. Entonces, ¿qué tenemos? Como consecuencia, tenemos un variador con un buen precio, pero sobre todo un variador con menos distorsión armónica, ¿no? De por sí, ¿no? Eso es bastante importante. En esta página lo que hacemos básicamente es seleccionar, por ejemplo, la tensión de alimentación, 440 voltios, las frecuencias 60 Hz, la potencia que quiero, por ejemplo, hablemos de un variador de 200 kilowatts, ¿no? Que son más o menos 300 HP. Automáticamente selecciona la corriente, hablamos de el conformal, perdón, sí, el tipo de barniz que requerimos para la aplicación. El tema del conformal coating, ¿no? Las categorías, se hablan de dos categorías, la categoría 13.2 y 13.3, ¿no? La categoría 13.2 de por sí, además de soportar algunas partículas por millón de los componentes que puedan afectar al equipo, ¿no? Una de las principales características es que soporta la brisa marina. Entonces, ya con un 13.2 tengo la posibilidad de que el variador pueda trabajar sin inconvenientes, por ejemplo, en las pesqueras, ¿no? No hay inconvenientes. Y si quiero aumentar, digamos, esa protección, ese nivel de barnizado, puedo seleccionar un 13.3, ¿no? El 13.3 me soporta más cantidad de gases, por ejemplo, si yo voy a trabajar un variador en un sistema, una planta de tratamiento de aguas residuales donde tengo una bomba de cloro que constantemente emite gases. Esos gases, si están cerca a los tableros, pues van a terminar, y a los equipos van a terminar averiándolos, ¿no? Entonces, yo lo que necesito aquí es, digamos, una mejor protección de del barniz interno de las tarjetas, ¿no? Esto es bastante importante en realidad, el tema de la categoría de barnizado, ¿no? Porque muchas veces se confunde esto con el tema de la protección, ¿no? Del grado IP que debe tener los variadores de velocidad, ¿no? Por ejemplo, no por el hecho de yo tener un IP55 instalado en una pesquera, quiere decir de que mis equipos están protegidos contra la brisa marina. O sea, de por sí el IP55 me asegura, ¿no? Que no entre el polvo y no entre agua, pero el aire definitivamente va a entrar, y el aire viene con brisa marina, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? En el tema de la diferencia entre el grado de protección y las categorías de barniz. El tema del filtrado y de los filtros EMC, o denominados filtros de compatibilidad electromagnética, se dan básicamente cuando yo lo que quiero es evitar que la interferencia electromagnética generada por el tren de pulsos de la onda PWM que sale de mi variador de velocidad afecte a otros componentes que están cercanos o que están dentro del recorrido de los cables, ¿no? O cercanos al recorrido del cable, ¿no? Entonces, esto está más ligado al tema de aplicaciones de infraestructura, ¿no? O domiciliares, digamos, edificios, donde pueden haber equipos sensibles a la interferencia electromagnética. Entonces, tengo que comprar un filtro que tenga una categoría electromagnética que evite esta interferencia, ¿no? Ahora, no solamente es cuestión de comprar los filtros, sino se tiene que seguir una serie de reglas en el tema de la instalación para cumplir con las normativas de compatibilidad electromagnética, ¿no? Desde el tipo de cable, que tiene que ser un cable apantallado, de que hay que aterrar ambos extremos de la pantalla entre motor y variador, y todo eso está relacionado también con
un sistema de instalación en el gabinete del variador de porcino. Muchas veces se requieren equipos con filtro, pero a veces ni siquiera lo utilizamos. Es más, hay equipos que vienen con filtros, ¿sí? Pero hay instalaciones donde no se recomiendan hacer uso de variadores con estos filtros de compatibilidad electromagnética, ¿no? Porque los filtros de compatibilidad electromagnética son como pequeños condensadores que envían las corrientes que se generan hacia tierra, ¿no? Si yo tengo instalado un equipo, un variador de velocidad en un sistema con aterramiento IT, por ejemplo, que son los denominados sistemas de neutro aislado o neutro impedante, pues no me van a servir de nada los condensadores o los filtros que selecciono. Más bien podrían ser un punto de falla, porque ante una fuga a tierra, ¿no? Una falla a tierra, esta falla puede probablemente tomar el camino de los filtros que pueden ser filtros que estén descargados. Como sabemos, los condensadores cuando no están cargados se comportan en un primer momento como si fuera un cortocircuito. Entonces, la corriente miraría al condensador como un camino más rápido para llegar a tierra. Entonces, y podrían terminar reventando el filtro y haciendo que el variador deje de funcionar, ¿no? Entonces, es importante también saber cuál es la categoría que queremos cumplir en temas de compatibilidad electromagnética. Nosotros, para asegurarnos, en realidad traemos todos los equipos sin filtro, ¿no? Porque existen muchas redes IT dentro del Perú. Y después seleccionamos el protocolo de comunicación. Pues en este caso, si ustedes ven, seleccionamos Profinet, pero dice Profinet, Ethernet IP. Dentro de los protocolos de comunicación, en un estudio hecho hace ya un par de años, como todos sabemos, pues Profibus era uno de los protocolos seriales que más nodos instalados tenía a nivel mundial, ¿no? Superando a los demás protocolos seriales por tener características especiales, una de las principales, el hecho de tener una comunicación full duplex, ¿no? Pero después entran a tallar los protocolos en Ethernet, ¿no? Y empieza a haber una lucha por querer colocar los equipos en un protocolo en Ethernet que pueda liderar el mercado, ¿no? El Ethernet tiene una gran cantidad de ventajas frente a los protocolos seriales en base a velocidad de transmisión, distancia, número de nodos y todo, ¿no? Pero pues, los que se impusieron en la lucha, ¿no? en esta lucha por el dominio del Ethernet, fueron las empresas que estaban más ligadas al tema de comunicación y que tenían mucha base instalada en temas de automatización, básicamente de PLCs. Entonces ahí está Siemens y está Allen Bradley, ¿no? Las dos marcas que lideran el mercado de la automatización. Si hablamos de básicamente PLCs, ¿no? La mayor cantidad de base instalada que se tiene de PLCs las manejan estas dos marcas. Entonces, cada una impulsó su propio protocolo. Ojo, no protocolos cerrados, todos abiertos, ¿sí? Pero un empuje lo tuvo Siemens con Profinet y el otro lo tuvo Allen Bradley con Ethernet IP, ¿no? Dos protocolos basados en Ethernet. Entonces, hasta 2 años, la participación de mercado era 30% Profinet, 30% Ethernet IP, relegando a los demás protocolos en Ethernet como EtherCAT, como Modbus TCP, y bueno, ya en la actualidad, pues, el número debe haber aumentado a favor de estos dos fabricantes, ¿no? Entonces, como sabemos que hay muchos PLCs también Allen Bradley, los variadores de velocidad en Siemens, a través de un solo equipo manejan ambos protocolos, porque los dos están basados en Ethernet, ¿no? Nosotros trabajamos con Profinet, nos conectamos de manera directa a un PLC Siemens a través de Profinet y tenemos
todos los beneficios que esto conlleva, ¿no? El manejo a través de TIA Portal, una sola plataforma de configuración, integración sencilla, bloques preexistentes para la integración y todo eso. O podemos también interconectarnos a través del cambio de un parámetro de este equipo para poder hacer una comunicación por Ethernet IP. Entonces maneja los dos protocolos, ¿no? Eso es importante recalcarlo, ¿no? Y bueno, después está el tema del panel de operador, lo que tú podrías seleccionar pues tu panel de operador básico avanzado. Listo. Y ahí esta herramienta ya te lanza el código. Como ven ustedes acá, esto se puso en verde, está el codiguito acá y te da la opción de poder generar toda la información técnica que quieres de tu producto, ¿no? Acá hay un botón que dice Start Generation, ¿no? Ahí puedes simplemente generar tu datasheet, tus PDFs y todo lo que quieras, y aquí inclusive tener tus gráficos en 3D y todo para que puedas visualizar el equipo. Esto demora un poquito, pero la idea no es poder verlo, ¿no? La idea es poder saber que tenemos una herramienta que nos va a permitir hacer la descarga de todos los componentes que nosotros requeramos, ¿no? En formato CPLAN, PDF y todo, ¿no? Aquí se ha generado el 3D, por ejemplo, del equipo, y aquí lo puedo observar. Simplemente para poder verlo. Y esto no solamente con el tema de los variadores, sino los motores es bastante importante, porque, por ejemplo, para saber cómo están o dónde están los agujeros de las patas, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Ok, listo. Para terminar la presentación, vamos a hablar de nuevas tecnologías. Y voy a presentarles el Synamics C120 Chasis 2, que son equipos de los cuales voy a hablar muy rápido. En realidad ya se generará un lanzamiento formal del equipo, pero quería presentárselos para hablar de equipos con tecnologías interesantes, ¿no? Vamos a empezar aquí, vamos a correr un pequeño video. Bueno, este es el Synamics S120 Chasis 2, ¿no? Esta es nuestra nueva gama de variadores que pronto haremos un lanzamiento oficial. Como les digo, esto voy a pasarlo bastante rápido, pero es solamente para que tengan la idea de cómo Siemens va desarrollando año a año equipos con tecnologías bastante importantes, no solamente desde el punto de vista de la electrónica de potencia, sino también de la mecánica de los equipos, ¿no? Entonces vamos a ver un resumen de esto. Es básicamente un variador de velocidad que está diseñado para trabajar bajo condiciones extremas en cualquiera de las aplicaciones, como puede ser minería, petróleo, pull and paper, la acería, fundiciones. O sea, realmente es un equipo bastante bueno, ¿no? Bastante robusto. Y es lo que empieza a lanzar al mercado Siemens. Se habla de que es el rey de la refrigeración, ¿no? Porque maneja un sistema de enfriamiento interesante que permite, primero, regular la velocidad del ventilador en función de la carga del equipo. O sea, tenemos un variador para nuestro ventilador, ¿no? Es algo así. Entonces, esto es súper importante para también poder ahorrar energía en el funcionamiento permanente del ventilador del mismo variador, ¿no? Además de que internamente la mecánica genera un ducto especial para el funcionamiento de este ventilador y solamente para la parte de disipación de los equipos de potencia. Entonces, tenemos una zona, ¿no? de
de ventilación del disipador aislada de la zona de control del equipo, ¿no? Lo cual nos va a permitir pues soportar temperaturas importantes, ¿no? Y tener un variador más limpio desde el punto de vista de la electrónica convencional, ¿no? Esto es importante también. En el tema de la minimación del D-rating, esto es también interesante debido a el dimensionamiento de nuestros dispositivos de potencia. Nuestro factor de D-rating para bajas frecuencias es prácticamente nulo, y la frecuencia de conmutación que se generan en estos equipos, que son equipos en chasis grandes, ¿no? De 315 kilowatts hacia arriba, eh, es de 2.5 kilohertz, ¿no? Lo estándar es que la frecuencia de conmutación sea de 1.5 kilohertz. En este caso, al ser un equipo de 2.5 kilohertz, nos permite también hacer uso de estos equipos en motores especiales, como son los motores asíncronos de imanes permanentes, ¿no? Que pueden llegar a velocidades muy altas, a frecuencias de funcionamiento muy altas, entonces las podemos manejar con este tipo de variador. Y en el tema del D-rating de por sí, y hablamos del D-rating o desclasificación para el uso de estos variadores en altura, estos equipos tienen la propiedad de generar un factor de D-rating bajo dos condiciones, la altura y la temperatura. Entonces, cabe señalar que el factor de D-rating de este variador a 5.000 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar, a una temperatura de 20 grados centígrados, que es la temperatura del aire de ingreso al gabinete, el factor de rating es de 0.98. O sea, es 0.98, casi nada, es casi 1, ¿no? Cuando la mayoría de variadores tienen un factor de rating superior, o inferior al 0.8. O sea, 80% de desclasificación. En este caso nosotros tenemos 2% de desclasificación, ¿no? ¿Y cuándo se dan estas condiciones, ¿no? Las condiciones son perfectas para las aplicaciones en altura, ¿no? Donde un equipo bajo sombra, o digamos la temperatura ambiente bajo sombra, por ejemplo en una caseta, pues no superan los 20 grados, ¿no? En altura. Entonces, estos equipos pues están o calzan perfectamente para este tipo de aplicaciones, ¿no? O sea, con un factor de rating casi nada. Cuando tienes otro equipo que tienes que ratear o desclasificar en 80%, aquí solamente tienes que clasificar ese 2% y probablemente no necesites hacer desclasificación. Y estamos hablando de equipos a 5.000 metros, ¿no? Bueno, esto ya lo comentaba, el sistema optimizado que nos permite trabajar a 2.5 kHz es una de las ventajas que tiene este equipo. ¿Y qué es lo que nos permite también tener este 2.5 kHz? Tener equipos con menor ruido, ¿no? Porque una de las características principales de los motores grandes con los variadores grandes es que generan mucho ruido, ¿no? De por sí en su funcionamiento, ¿no? Una gran cantidad de decibeles. Nosotros tenemos un aproximado de 3 decibeles, ¿no? En el ruido del motor, debido a que alcanzamos mayores frecuencias de conmutación. El espacio realmente se reduce aproximadamente en un 40% comparándolos con nuestra solución anterior, la nuestra, y de la misma forma el peso cae abruptamente. Es un equipo mucho más ligero debido a los componentes y materiales que usamos y debido a que el tamaño también se va reduciendo, ¿no? Trabajan pues en conjunto con cualquiera de nuestros sistemas. O sea, yo puedo reemplazar puedo reemplazar mis antiguos equipos Master Drive, que son de una generación muy antigua, y puedo hacer el reemplazo por estos Synamis D120. Están diseñados para poder trabajar y hacer un reemplazo que no sea dramático, ¿no? Y bueno, el equipo es bastante robusto la tecnología que maneja, bueno, es una tecnología IGBT que ha sido probada y aún hoy sigue siendo utilizada, tiene muchos años de uso en el mercado, así que seguimos utilizando esta tecnología, pero basándonos básicamente en un diseño importante para una mejor disipación del calor de estos componentes, ¿no?
Y como les comentaba, el equipo está listo para la digitalización. O sea, es un equipo diseñado con códigos QR para poder sacar el gemelo digital del equipo, que puede integrarse a la nube a través de los protocolos Ethernet y nosotros podemos trabajar el tema de la digitalización a través de nuestra plataforma de MindSphere, ¿no? Listo. Bueno, eso es, señores. Esto, en este último slide están ahí mis contactos. Como les decía, mi nombre es Iván Solórzano. Y bueno, creo que estamos a tiempo para poder trabajar la ronda de preguntas. Sí, ingeniero, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Se agradece la participación, interesante la presentación de las aplicaciones de los variadores compactos y modulares que ofrece Siemens. Bueno, pasaremos a las consultas, preguntas del público. La primera pregunta es de Omar Willy Errazo Silva. ¿El motor asíncrono es una carga no lineal? No. Un motor asíncrono es una carga lineal, o sea, está compuesto por inductancias, ¿no? Es una carga lineal que genera un retraso en función de la tensión de la onda de tensión y corriente, pero es una carga lineal. Las cargas no lineales, como lo comentaba, son cualquier carga que consume una onda distinta a la senoidal. Entonces, en este caso, hablamos de los semiconductores, ¿no? Un diodo conduce en un ciclo un determinado tiempo, en el otro ciclo no. Entonces no se genera un consumo sinusoidal, ¿no? Entonces, ese tipo son cargas no lineales. Y los variadores de velocidad tienen diodos de potencia, tienen IGBTs de potencia, entonces por eso les comentaba al inicio, equipos que generan muchos armónicos, ¿no? Pero el motor asíncrono es una carga lineal. Sí, correcto. El señor Freddy Godoy consulta, ¿la reactancia de línea del ingreso es el mismo que el de la salida del variador? No, en realidad el dimensionamiento no es el mismo. O sea, tú cuando trabajas y seleccionas un variador de velocidad y seleccionas una reactancia de línea, esa reactancia de línea no va a ser la misma para la reactancia de motor. Si bien es cierto, ambas son inductancias, ¿no? Pero no tienen los mismos valores de inductancia. O sea, digamos que la reactancia de línea está diseñada para poder filtrar los armónicos de quinto orden, básicamente, tratando de minimizar por ahí algo, pero está diseñado para eso. La reactancia de motor es una reactancia que se utiliza básicamente para suavizar el tema de los armónicos a la salida, ¿no? Pero no necesariamente las del quinto orden. Es correcto. El señor Familia Chilet Cutipo consulta, ¿el valor de la reactancia depende de la longitud de la línea? El valor de la reactancia, no. A ver, porque nosotros como solución, o sea, más bien depende de la potencia del variador de velocidad. Tenemos distintas potencias y para cada potencia tenemos un valor de reactancia. Y las reactancias tienen una longitud, para la potencia determinada, una longitud máxima que pueden alcanzar. Entonces, no es que dependa de la distancia, sino que más bien la distancia va a depender de lo que el fabricante te indica al usar su reactancia. Sí, correcto. El señor Willy Trinidad consulta, según el esquema mostrado, en caso de cualquier falla interna en el BFD, ¿solo es necesario fusibles a la entrada? Ante cualquier falla, no, bueno, los fusibles son equipos diseñados para proteger al variador contra cortocircuitos, principalmente la etapa de rectificación. Por eso que los fusibles están, digamos, o son más recomendados inclusive cuando tenemos estas plataformas multiejes, ¿no? Esas arquitecturas multiejes. Ahora, pero protegen la etapa de rectificación del variador ante cortocircuitos.
Después, el variador tiene protecciones intrínsecas, como decíamos, por sobretensión, subtensión, sobrecorriente, pero no son las únicas que se necesitan para proteger a un variador, porque eso depende mucho de dónde lo instale, ¿no? Por ejemplo, si lo voy a instalar en la altura, ¿no? Para una aplicación minera, necesito colocarle dispositivos que me permitan suprimir las descargas atmosféricas, ¿no? Los conocidos como TBS, ¿no? Entonces, o sea, este tipo de protección no la incluye el variador. Entonces, depende mucho del entorno, ¿no? Al que yo tenga que utilizar. Pero de manera estándar, un fusil ultrarrápido debería ser, digamos, como mínimo una de las protecciones, perdón, no un fusil ultrarrápido, una protección contra cortocircuito debería ser como mínimo una protección que debería tener el variador de velocidad, aguas arriba. Ya lo conversamos, podría ser fusible, podría ser interruptor, dependiendo de cuánto quiera yo proteger mi inversión. Sí, correcto, en general. El señor Ian Gil pregunta, cuando hay un bajón de energía en la red principal, ¿por qué en el variador dice falla 6? Bueno, esto, sí, me imagino que se referirá a un... Al tema de configuración. Sí, Sí, mira, para ser sincero, no tengo todas las fallas en la cabeza, pero sí hay una caída de tensión en la entrada del variador. Lo que normalmente va a pasar es que si tenemos un variador estándar, va a generar una caída de tensión en el bus DC. Entonces, normalmente la falla que sale es una falla por subtensión en el bus DC, ¿no? Es una de las cosas que podría pasar. Ahora, va a depender porque nosotros manejamos internamente en los equipos básicos también... Aló, Fran. ¿Hola? Franz, un favorcito. El Sí, ingeniero me dice si puedes creo que colocar en están... negrita la parte Se donde filtró dice una llamada. expositor. sí, disculpa. Sí, no te preocupes. Entonces, les comentaba, tenemos funciones que nos permiten dentro del variador maximizar la disponibilidad, ¿no? Del equipo, ¿no? O sea, pero es eh, bajo consentimiento del cliente y si la aplicación así lo permite. Entonces, imagínate que hay una caída de tensión a la entrada. Entonces, el variador lo que puede hacer para no fallar es reducir la velocidad del motor. Es una de las cosas que puede hacer. Y si esa caída de tensión es momentánea, al momento de que se recupera, pues el equipo sigue funcionando y llega a la velocidad estándar. O también o aprovechar la energía cinética que maneja la misma carga de por sí. Es decir, puede soltar por un momento a la carga, y si esta carga tiene mucha inercia, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un ventilador axial, el ventilador axial va a empezar a regenerar. Entonces, la caída de tensión que yo tuve en la entrada se va a ver compensada con la regeneración que tiene que nos brinda el ventilador. Y en ese momento, cuando se vuelve a recuperar el equipo o la tensión a la entrada, lo que hace el variador es volver a retomar el control del motor eléctrico o del ventilador axial, aplicando una función interna también que maneja el variador que se llama rearranque al vuelo. Entonces hay opciones que tenemos para poder eh, regular la tensión en el bus DC, para evitar que el equipo falle y mantener la disponibilidad del variador, ¿no? Siempre bajo parámetros que eviten el daño del equipo, ¿no? De por sí. Pero específicamente esa falla 6, pues tendría que buscarla en el manual para ver cuál es, ¿no? Sí, correcto. Bueno, el señor de referencia claretiano consulta, ¿el variador multieje se debe dimensionar al rectificador sumando las potencias de los equipos que se va a utilizar? Así es, sí, muy buena aclaración. Claro, si tengo 6 motores que van a ser conectados, entonces yo voy a alimentar o controlar esos 6 motores con inversores, ¿no? Imaginemos que cada inversor es de 100 amperios.
Entonces tengo 600 amperios en inversores. Entonces el rectificador tendría que ser como mínimo un rectificador de 600 amperios, ¿no? Ahora, depende también del ciclo de trabajo de los equipos. O sea, aquí ya va un tema más de ingeniería, porque si yo sé que no todos los equipos trabajan de manera simultánea, yo podría reducir la capacidad de corriente o la potencia de mi rectificador, ¿no? Y si asumo inclusive de que en algún momento estos equipos van a regenerar, entonces voy a tener la posibilidad también de reducir más todavía la capacidad del equipo. Para, para el dimensionamiento de estos variadores multieje, nosotros tenemos un software que se llama Sizer. El Sizer es un software gratuito. Te vas a la página de Siemens, el Siemens Industry Online Supports, el CIOS. Uy, se me fue el nombre. Es Siemens Industry Online Support, si no me equivoco. Entonces, es el CIOS. Tú te generas una cuenta, te va a pedir solamente que ingreses tus datos, ¿no? Y la empresa en la que estás y tus nombres, listo, te genera una clave y solamente registrándote puedes tener acceso al CIOS y a la descarga de los equipos, de los softwares. Entonces, el Sizer es un software diseñado para poder hacer la ingeniería de un sistema multieje. Entonces ahí te van a preguntar el ciclo de trabajo, te puedes seleccionar no solamente los variadores, sino los motores también que vas a requerir. Dentro de la arquitectura multieje, como le decía, tiene la posibilidad de compartir ese bus DC, ¿no? Y poder hacer que la regeneración sea tomada por otras, pero también hay otras tecnologías en la cual el rectificador no es un rectificador básico, sino también puede ser un rectificador que permita regeneración hacia aguas arriba, hacia la red, o puede ser un rectificador que sea limpio en armónicos, ¿no? Y que nos permita tener una regulación, una rectificación regulada, perdón, o sea, mantener siempre la tensión en el bus DC constante a pesar de que existan caídas o sobretensiones en el bus, en la entrada del variador, ¿no? Que son, o sea, son soluciones más interesantes. Entonces yo te recomiendo, bueno, si bien me puedes contactarte conmigo a mis números, a mi correo, y yo te puedo pasar el link del Sizer, ¿no? Para que puedas hacer ese dimensionamiento. Sí, correcto. El señor Raúl Castro pregunta, ¿cómo solucionar el problema de la ciberseguridad con sus datos en la nube? Ok, es una buena pregunta. No soy especialista en el tema de ciberseguridad. Te podría contactar con algún especialista de digitalización en Siemens, pero para serte sincero, o sea, el hecho de nosotros manejar una plataforma propia, que es el MindSphere, que es nuestra nube, la nube de Siemens, ¿no? O sea, por qué no la trabajamos de manera libre a través de cualquier otra nube, ¿no? Puede ser la de Amazon, ¿no? Y solamente vender el app. Por qué nosotros tenemos que entrar y crear una nube nuestra que trabajan en realidad sobre Azure, sobre Amazon igual, ¿ah? Pero es digamos, una nube, un espacio en la nube cerrado? Es básicamente porque sabemos que es muy importante la información que se manejan dentro de las empresas, ¿no? Entonces, hacemos o creamos esta nube cerrada básicamente para darle la seguridad al usuario final, al cliente, que está trabajando sobre una nube que ha seguido prácticamente todos los protocolos de seguridad que pueden haber en base a redes, ¿no? No te tengo la respuesta exacta de por sí, pero por favor escríbeme y yo te pongo en contacto con el especialista. Sí. Bueno, el señor Rosales Walter consulta, ¿cómo hacer el cálculo para la resistencia de frenado de un motor de 10 HP en 440 voltios para el izaje de un puente grúa? Ok, aquí en realidad existe una forma de generar, de hacer un cálculo, ¿no? En base a la potencia que pueda disipar, al ciclo de trabajo y todo. Ahora, es un tema
de más que calcular, de por sí ya existen los componentes diseñados para trabajar en este tipo de aplicaciones. Entonces, si tú necesitas un componente de 10 HP para un puente grúa, podemos elegir entre un equipo que maneje una resistencia de frenado y no lo tienes que mencionar, ya hay una resistencia de frenado dedicada para el variador que vas a seleccionar, ¿sí? Eso es uno, pero si la regeneración es muy constante, entonces lo que podría hacer es utilizar un variador regenerativo, ¿no? Y simplemente enviar esa energía hacia la red y eso te permitiría poder hacer el uso de manera más eficiente, ¿no? Y con menos problemas de tu carga. Entonces, claro, la solución estándar es este frenado dinámico con las resistencias, ¿no? Pero, como te digo, si tienes el equipo 10 HP, está la resistencia de frenado para el variador de 10 HP, pero también tienes esta opción de los equipos monoeje que son regenerativos, ¿no? Sí, muchas gracias. El señor Nikue pregunta, ¿cuánta diferencia en costo del Cynamics S120 chasis 2 para un motor de 400 HP? Bueno, debe ser con respecto a un variador normal, ¿no? Porque pregunta. Sí. Bueno, si el colega ya ha trabajado con los Master Drive o con los Cynamics S120 estándares, el Cynamic Chassis 2 sale al mercado con el mismo precio de los Chassis 1, digámoslo así. O sea, manejan el mismo nivel de precio. Y obviamente son más económicos que un Master Drive, porque los Master Drive son equipos que ya están descontinuados, ¿no? Es más, este año es el último año de fabricación de repuesto del Master Drive, porque ya pasaron 10 años desde el anuncio de descontinuación, entonces de por sí los precios son muy elevados de los Master Drive como repuestos, ¿no? Pero si hablamos de tema de precios, el chasis 2 tiene el mismo precio del chasis 1, ¿no? Eso es es un tema importante, ¿no? Incorrecto. El señor Víctor González pregunta, ¿estos variadores se tienen que derratear para trabajos en altura o no es necesario? Como te decía, si hablamos precisamente de los S120 chasis 2, el derrateo es mínimo, ¿no? Es realmente mínimo. Vimos que a 5.000 metros, si tú aseguras los 20 grados centígrados en la entrada de ventilación o temperatura ambiente, ¿no? El factor de rating es 0.98. O sea, es 2% de factor de desclasificación o de rating, ¿no? Eso es para los S120. Para los equipos monoeje también tienen una curva de desclasificación que sí están alrededor del 75% aproximadamente, ¿no? Para los equipos más básicos, ¿no? Pero sí todos tienen que ratearse por altura debido a lo que ya sabemos, ¿no? Que es el tema de la pérdida del aislamiento eléctrico que existe entre equipos debido a que el aire se vuelve más conductor, digámoslo así, ¿no? Y debido a que la disipación térmica no es la misma a nivel del mar que en altura, ¿no? Entonces siempre va a generar un efecto de rating. En el caso de los S120 chasis 2, el diseño es muy bueno, lo que nos permite pues tener este factor de rating bastante bajo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. El señor Denis Mamani pregunta, ¿podría usar un variador para controlar dos bombas en serie y paralelo? ¿Qué especificaciones tendría que tener en cuenta? Controlar dos bombas en serie y en paralelo. Bueno, ahí no entiendo bien la pregunta en serie en paralelo. Lo que sí puede hacer el variador es controlar dos o más motores, ¿no? O sea, un variador monoeje puede controlar un motor o podría controlar más motores, pero que todos van a trabajar o regularse a la misma velocidad. Ahí hay algunas consideraciones que hay que tener. O sea, si yo tengo un solo variador monoeje y tengo, digamos, tres motores abajo, primero, desde el punto de vista de la protección, el variador ya no puede proteger a los tres motores, ¿no? Porque
la corriente que se va a generar no va a ser necesariamente una corriente que el variador detecte como falla, ¿no? Cuando realmente puede ser una corriente por encima de la corriente nominal del variador del motor de manera permanente. Entonces se recomienda colocar guardamotores a la salida del variador para cada motor. Desde el punto de vista del control, tienes que utilizar un control escalar. Ya el control vectorial no sirve para este tipo de aplicaciones. Y desde el punto de vista de la selección, la potencia del variador tiene que ser igual o mayor a la suma de corrientes de los motores, ¿no? Eso es lo que se tiene que tener en consideración. Ahora, existen otros métodos, ¿no? Por ejemplo, el Tsunami G120X, que es el equipo dedicado para el tema de bombeo, tiene la posibilidad de controlar, por ejemplo, una bomba, ¿no? Hacerla trabajar bajo un control PID, ojo, eh, y para poder regular la presión del sistema, digamos, el flujo del sistema. Entonces, cuando no se llega al flujo o a la presión necesaria, ¿no? Que yo he seteado en mi control PID, lo que hace el variador es a través de las salidas digitales controla contactores, un juego de contactores que hace que esa bomba se cuelgue a la red. O sea, ya no esté alimentada por el variador, sino que se alimente directamente a la red y que siga funcionando a 60 Hz. Y toma el control a través del juego de contactores de una segunda bomba. Entonces, y empieza a variar la velocidad de la segunda bomba para llegar a la presión o al flujo que nosotros requerimos. Si aún así no se llega, igual lo que hace el variador es colgar otra vez esa segunda bomba a la red para que siga trabajando a 60 Hz y tomar una tercera. Y así puede hacer con 6 bombas consecutivas. Entonces, ese tipo de control se llama control multibomba, ¿no? Que también nos manejan nuestros variadores de velocidad. Muy bien, Eso sería ingeniero. pedir la conexión, ¿verdad? Queremos agradecer su participación. El capítulo de Ingeniería Eléctrica agradece su participación. Muy interesante el tema de la innovación tecnológica en variadores de velocidad. Muchas gracias. Les invitamos a continuar con el tema para el día viernes 5 de junio con el tema digitalización en accionamientos. Los expositores serán el ingeniero Cristian Paucar y también nos acompañará el ingeniero Iván Solórzano. Los esperamos. La charla igual en el mismo horario de 6 de la tarde a 8 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Ok, ingeniero Iván. gracias Darwin, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por su participación.